Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En el último episodio de Yalan, Ferit, que quedó inconsciente, despertó en medio del conflicto. Ferit Corán, que se enteró de que Ali Shah había enviado a los hombres, recordó las palabras de su abuelo y dijo: "No me dejarás ir, abuelo. Incluso te pediré permiso para morir". Ferit fue tras Nazi y no pudo atraparlo a pesar de que lo persiguió. En ese momento, mientras todos estaban preocupados por Ferit, Seyran intentó averiguar qué estaba pasando. Mientras Ferit regresaba a la mansión con los hombres de su abuelo, Nazi dijo que Abidin y Cizek se le acercaron y le pusieron una pistola en la cabeza. Enojado, Abidin agarró a Nazi por el cuello y le dijo: "No volverás a tocar a Ferit". Cuando Ferit llegó a la mansión junto al agua y se enfrentó a su abuelo, Alice Corán no dejó nada de lo que le dijo a su nieto. Alice Aga le dijo que se arrepentía de haber usado el anillo de Aga. Aunque Ferit se lo ofreció, no lo retiró y dijo: "No debes confundir la estupidez con el coraje". Ferit dice que su intención es alejarse. Seyran entendió lo sucedido y dijo: "Ferit hipotecó la mansión para comprar las piedras. Mi hermana también lo ayudó". Mientras Ferit está enojada con Seyran por contar este secreto, Alice Corán lo abofeteó y echó a su nieto, diciendo: "De ahora en adelante, no podrás opinar en nada. Lástima de los esfuerzos que he hecho por ti. Vete". Ferit dijo que no merecía esta familia y dijo: "Cumpliré mi promesa y encontraré esas piedras. Luego saldré de aquí. Continuarás sin mí". Seyran le dijo a Alice Corán: "Ferit no merecía esto. Fuiste demasiado duro con Ferit, lo arrinconaste. Fuiste demasiado lejos", y se paró en la puerta de Ferit. Ferit Corán, que no abrió la puerta a pesar de la insistencia de Seyran y sacó su arma de la caja fuerte, dijo: "Traeré esas piedras incluso si eso significa la muerte", y abandonó la mansión. Mientras Ferit abandona la mansión a pesar de Seyran, todos empezaron a culpar a Suna. Alice Corán, que estaba enojado con Abidin por no vigilar a Ferit, lo echó y le dijo: "De ahora en adelante, cuida de tu esposa". Abidin se enojó con Suna, quien fue tras él y le dijo: "Hiciste que todos se sintieran miserables para que Ferit pudiera ser feliz, no pensaste en nadie. Mira, Ferit se fue, recibimos la reprimenda otra vez". Entonces Seyran reaccionó a su hermana diciéndole: "Eres demasiado estúpida. Mira lo que le has hecho a esta gente". Ferit, quien salió de la mansión y encontró el hotel escrito en la tarjeta que cayó del bolsillo de Nazi, se enteró tanto de su número de habitación como de que no había estado en el hotel durante 2 días. Suna, que se enojó mucho cuando Atice llegó y se enojó con él, dijo: "Dile a Ali Saga que su esposa no es su amada nuera Seyran, solo yo puedo mantenerlo adelante. Seyran no puede tener un hijo y nunca lo haré". Ferit, que esperó frente al hotel hasta la mañana, amenazó a los hombres que vinieron a recoger las pertenencias de Nazi y les dijo: "Llévenme con Nazi". En ese momento, Suna le dijo a Abidin que no tenía malas intenciones y le pidió que estuviera con él, pero no lo logró. Mientras Gulgun anuncia a todos que Ferit está bien, Seyran afirmó que Ali Shah quería que hablara con los inversores. Luego le pidió a Kazim la dirección de la Gran Dama. En el mismo momento, Ferit encontró a Nazi. Ferit le preguntó a Nazi dónde estaban las piedras y le disparó en la pierna. Luego secuestró a Nazi. Hablando con su tía después del desayuno, Esme le preguntó qué estaba pasando. Atice dijo: "Alice le dio a Seyran una razón para sobrevivir. Le puso la responsabilidad de todos nosotros". Ferit Corán, que asustó a Nazi, se enteró de que Buyu Khan tenía las piedras. En ese momento, el inversor llamó a Ferit y le dijo que tendrían una reunión. Ferit, que pidió un puesto, afirmó que acudiría a la reunión. Gulgun, que estaba enojada porque Betul la echó de la mansión, anunció a todos que el bebé no era de Orán. Ferit, que fue al lugar donde se celebraría la reunión, atacó a Seyran y le dijo: "¿Qué puedes hacer además de deshonrarte? De ahora en adelante, no me importa lo que tú o Ali Saga hagan". Ferit, que no asistió a la reunión a pesar de comparecer ante los inversores, se marchó. Seyran primero recibió el tiempo adicional que solicitó a los inversores y luego invitó a la Gran Dama a cenar a la mansión. Mientras la Gran Dama se dirigía hacia la mansión por invitación de Ali Saga, Ferit persiguió a Buyu Khan junto con Nazi. Ferit, que entró en la mansión minutos después de que entrara la Gran Dama, le dijo a Nazi: "A esta mujer le robaron las piedras".
Le contarás todo, nazi, de lo contrario te enterraré en esta mansión. En ese momento, Alice Coran sacó las piedras de la bolsa y se las mostró a Ferit. Al afirmar que la gran dama le trajo las piedras, Alice dijo, pide disculpas de inmediato a la gran dama. Ferit rompió a llorar y dijo, todo lo que hice, lo hice por nosotros, por la empresa. Alice Coran afirmó que entregaría la gestión tribal a Seiran. Ferit, que se sorprendió, le dijo a su abuelo que no renunciaba a sus derechos, se quitó el anillo de señoría y le dijo, de ahora en adelante, tú estás vivo y yo estoy a salvo. Seiran, siguiendo a Ferit, dijo, no tengo ningún interés en ocupar tu lugar. Tengo que decirte algo más. Furiosa, Ferit dijo, te encanta tener celos, ser envidiado, etc. Te hablo como me siento. Entristecido, Seiran dijo, no es el objetivo superar juntos los obstáculos que encontramos. Ferit se rió y no lo tomó en serio, y dijo, hagas lo que hagas, no me importa. De ahora en adelante, tú y la gente de esta mansión me dejaréis en paz y os iréis. Cuidando a Ferit, Seiran pensó en el momento en que vio al joyero en la puerta del Buyukan y dijo, hay algo en esa mujer. Ni siquiera me hiciste decir que te creía. Al final de la noche, Suna dijo que quería seguir enojada con su marido. Abidin dijo, nadie te detiene, Suna, si no quieres, puedes irte. Suna rompió a llorar y llamó a Ferit. Al mismo tiempo, Ferit abandonó la mansión enfadada, se emborrachó en una discoteca y empezó una pelea. Ferit, que se encuentra en una situación difícil, le pide ayuda a Suna, él le pidió que se recuperara. Mientras Suna ayuda a Ferit, Abidin fue a Seiran y le preguntó por su hermana. Seiran, que llamó primero a su hermana y luego a Ferit, empezó a sospechar al no poder localizar a ninguna de las dos. Seiran, que supo su ubicación gracias al dispositivo de seguimiento del coche de Ferit, se dirigió hacia esa dirección. Ferit, que estaba a solas con Suna en ese momento, lo llamó mi socio en el destino. Entonces, Suna dijo, nadie puede compartir mi destino. Es un destino lleno de injusticias especiales. No solo tengo mala suerte, sino que, según la opinión común, soy estúpido, ignorante y sin valor y empezó a beber. Luego, Suna, quien contó sobre el día en que la familia Coran vino a preguntar por ella y confesó que le gustaba mucho Ferit, dijo, dije que mi destino finalmente estaba cambiando, pero luego, ¿qué pasó? Este destino me tiene una deuda de vida. Al escuchar la emoción de Suna en ese momento, Ferit de repente la besó. A medida que los dos se acercan, Seiran también llegó hasta la puerta de la casa. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.